todo tipo de problemas. Las privatizaciones fueron su gran caja chica, la fuente de su clientelismo. Vendió el país a precio de huevo roto, subvaluó empresas, nos dejó sin sectores estratégicos y descapitalizó el país. Porque a los postores les dejó carta libre para hacer y deshacer a su antojo. Las privatizaciones fueron ideológicas, no correspondieron a una estrategia. Lo único que importó fue hacer caja a como diera lugar. Y esto es lo que se vendió. Electricidad, 68%, agricultura, 35%. De la minería se vendió el 90% de las empresas estatales. En manufactura el 85.5%. Y de hidrocarburos el 68%. Todo por 9.221 millones de dólares, de los que solo ingresaron al Estado poco más de 6.000. La diferencia en gastos varios, impuestos, pago a burocracia dorada, saldos de empresas que no pagaron. Y de los 4.880 millones que gastó de la privatización, el 45% lo destinó a la compra de armamento de ese que ahora se cae y al pago de deuda externa, algo que por ley estaba prohibido. El dinero de la privatización debía ir al desarrollo social y a la pacificación interna. Vayamos con algunos hitos de la privatización. Petroperú se vendió por partes y se subvaluó. Ahora estamos pagando el precio más alto de la región en combustibles. La refinería La Pampilla se vendió el mercado más importante del país por 180 millones de dólares, cuando tenía unas utilidades anuales de 85 millones. Se vendieron los lotes petroleros con reservas aseguradas. Se vendieron los grifos uno a uno, como si fueran papayas. En concepto de alquiler, daban al Estado 38 millones de dólares anuales y se vendieron por 78. Otra filial de Petroperú, la naviera transoceánica, es otro caso de subvaluación. Los buques que tenía estaban en buen estado y estaban valorados en 85 millones de dólares. Pero la CEPRI valoró la empresa en 21 millones de dólares. Nos quedamos además sin transporte nacional de combustible. Otro caso clamoroso es Solgas, también filial de Petroperú. Se vendió por 7 millones de dólares, cuando solo su edificio principal estaba valorado en 5 millones de dólares y tenía unas utilidades anuales de 2 millones. Esto fue en 1992. 4 años más tarde, en 1996, los que compraron a este precio la vendieron a Repsol por 50 millones de dólares. Aquellos que argumentan que la venta de Petroperú, Centromil Perú o Ciudad Perú generaría inseguridad en la defensa de la soberanía nacional, pienso que no conocen los hechos, es todo lo contrario. Cuando Fujimori quiso reaccionar ya era demasiado tarde. De Petroperú solo quedaba la chauchilla. Aeroperú fue otra de las perlas de la privatización. Nos quedamos sin una línea de bandera nacional porque se vendió por vender al grupo Aeroméxico, que la liquidó al poco tiempo. La minería fue sin duda otra de las piezas angulares. Fujimori les dio un marco tributario que hasta ahora es el origen de muchos conflictos sociales. No puso límites a la contaminación. Caso Hierro Perú. Se presentó como el espaldarazo de la privatización. Se valoró en 22 millones de dólares y la empresa estatal china Shougang la compró por 120 millones de dólares, más el compromiso, hasta ahora incumplido, de invertir 150 millones de dólares más. Se les vendió las reservas de cobre y hierro por más de 200 años. Ahora la empresa china lo que ha creado es un grave conflicto social. Contamina, paga salarios de miseria, pero exporta 120 millones de dólares al año. Seguimos con la minería. Centromin era la principal minera del centro del Perú, era una empresa integral. Doerram compró una parte, Volcan la otra. En los dos casos no pagan casi impuestos, contaminan, no han cumplido con sus compromisos de inversión y tienen utilidades millonarias. Se vendieron a precio de risa. Por ejemplo, el yacimiento de Cerro de Pasco se pagó 61 millones de dólares cuando tenía utilidades de 20 millones al año. Nosotros evitamos y hemos tomado en este momento el local a fin de evitar que en este gobierno, que ya está en las postrimerías, se llegue pues a una coligación a entregar pues a unidades estratégicas que son de interés del país.
Minero Perú también se regaló. Solo un ejemplo, por el yacimiento de cobre de Quellaveco se pagó 12 millones de dólares y el compromiso de invertir 2.800 millones más. Y hasta ahora solo se ha invertido 70 millones. La misma empresa que compró Quellaveco pagó por un yacimiento en Chile, que era la tercera parte, 180 millones de dólares. Y además se privatizó la luz, el teléfono, vendimos la carne y nos quedamos con el hueso. Hizo del país una combi, nos llenó de carros de segunda, trajo las AFP sin condiciones. Definitivamente fue el hombre guantán, cobertura transparente, fondo triturado. Él sí que cumplió con perder una oportunidad histórica. Al fin y al cabo, era un japonés sin respeto por el país que lo acogió. Increíble, ¿no? Qué sensación la que uno tiene después de ver esto. Para contarles una anécdota, Aeroperú se vendió en 19 millones de dólares. Solo las rutas de Aeroperú, solo las rutas, costaban 120 millones de dólares.